Bueno, el otro día quedamos un poquito, entonces estuvimos viendo los dispositivos, el hub y el switch, que el hub por ahí siempre, ya hoy en día por ahí no se lo consigue tanto, que es básicamente para conectar varias máquinas en una red, como allá en el liceo que está en la parte del laboratorio, en la sala de computación, ese aparato que está ahí arriba. Al lado de la puerta de la salida de la sala de computación, ese es un switch. Todas las máquinas que están conectadas ahí en la sala de computación, es como que sale un cable de red en la parte de atrás y va hasta ese switch, ese concentrador. Después, desde ese switch, se cuelga lo que es el router. A ver, vamos a buscar una imagen de un switch. Un segundito. En este caso este sería un switch. Si yo quisiera comprar solamente un switch donde tiene, bueno, las puertas son de gigabit, 8 bocas. Ahí las velocidades que maneja son 10, 100 y 1 gigabit. Cuando uno lee esa nomenclatura así, son las tres velocidades por ahí. Si ustedes se fijan en las placas de red que tienen en las computadoras, ya hoy en día las notebooks ya trabajan directamente con lo que sería gigabit, con esta velocidad que son 1000 megas. Hoy en día lo que es cableado es más o menos un estándar, y lo que es Wi-Fi, ya hay equipos que están trabajando por sobre gigabit. Hay equipos que hoy en día en el mercado se consiguen, algunos que trabajan entre 2 y 3 gigabits por segundo, o sea que una velocidad bastante grande comparado con lo que es el cable UTP, el cable de red común y corriente. Así todo, bueno, siempre lo que es la conexión inalámbrica, yo la voy a estar compartiendo, o sea, el medio de comunicación es el aire. Entonces, si yo tengo un vecino que también tiene un router con Wi-Fi, que bueno, calculo que todos ustedes tendrán, cada vez si uno busca con el celular, por ejemplo, las redes Wi-Fi que hay para conectarse, van a aparecer la de la casa de ustedes y la de todos los vecinos, o sea, 2 o 3 vecinos fácil. ¿Por qué? Porque hoy en día es muy común que en cada hogar haya un router, por ahí en el caso del proveedor llega hasta un modem, de ahí se conecta a un router y de ahí se conectan todos los dispositivos, la computadora, los celulares, alguna tablet y demás. Y las velocidades, qué sé yo, normalmente arrancan hoy en día 150 megabits, 300 megabits para arriba, lo que es router Wi-Fi. Entonces estarían más o menos en este punto. Cuando hablamos de un switch, que es este aparato que tenemos ahí en la documentación, cuando hablamos de un switch, nosotros vamos a estar conectando las distintas computadoras, en este caso es de 8 bocas, 2, 4, 6, 8, donde yo puedo conectar, normalmente voy a tener el router, supónganse, conectado acá. Puede estar en cualquiera de las bocas, puede estar en el router, puede estar tranquilamente en esta boca conectada, puede estar en esta,
Esto básicamente es como que internamente están todos conectados entre sí. Hay una conexión donde el tráfico que sale de un puerto, acá internamente están todos conectados entre sí. Entonces, si viene tráfico desde Internet o tiene que ir hacia Internet, va a estar viniendo por este enlace. Y si yo tengo, por ejemplo, una computadora acá abajo, conectado a este puerto, supónganse a este puerto, todo el tráfico que salga va a venir así, supónganse que fuera tráfico de Internet, va a pegar esta vuelta y se va a ir hacia Internet. Así va a ser la conexión que me va a proveer el switch. Entonces yo acá puedo tener varias computadoras conectadas a los distintos puertos. Vamos a suponer. Ahí en este caso yo tendría utilizado 3 puertos, supónganse, 2 computadoras y el router conectado en esta puerta. Ahora supónganse que yo dijera, bueno, esto es para conectar varias computadoras entre sí. Y si yo quisiera ampliar mi red, o sea, supónganse que tengo un switch, vamos a suponer que este router no tiene Wi-Fi, ¿no? O sea, no tiene Wi-Fi. Entonces yo tranquilamente, yo podría llegar a conectar acá un router con una antenita que me brinde Wi-Fi. Entonces yo ahí automáticamente estaría utilizando 2, 3 y la cuarta boca para lo que es el router. Entonces vamos a dibujar, qué sé yo, un celular, supónganse que yo tengo por acá, que venga por Wi-Fi, se conecte por Wi-Fi, la comunicación vendría por acá, pasaría, haría todo este caminito para ir hacia Internet. Serían los distintos escenarios donde yo puedo llegar a tener, ampliar lo que sería la red en una casa. Obviamente que hoy en día, bueno, depende del proveedor o de la ciudad donde estén ustedes, por ahí el proveedor les va a llegar, en el caso de la cooperativa, ya hoy en día prácticamente está brindando, o sea, el modem router, es un modem router que ya tiene conectividad Wi-Fi acá en la salida. ¿Por qué? Porque, bueno, prácticamente en todas las casas ya hay una conexión con celulares, o sea, uno trata de usar los celulares vía Wi-Fi para evitar el pago de costos excesivos, justamente como una manera de hacer. Y después, bueno, si yo logro tener menos equipos, ustedes calculen que, bueno, esto es cableado, entonces estamos hablando de cuanto más equipos ponemos cableado, bueno, andan cables dando vuelta de acá para allá, entonces es bastante engorroso. Entonces, bueno, la tendencia es a hacer todo lo más Wi-Fi posible. Incluso ustedes verán los que sean referentes tecnológicos que en las escuelas la tendencia también es a eso, o sea, usar, poner un access point que se gestione desde la nube. Cuando hablamos de la nube hablamos de Internet, son equipos que se registran en la nube, en un servidor de la nube, se administran desde la nube. Entonces, bueno, cuando viene, no sé, el organismo que sea el encargado de dar conectividad en una escuela, lo que va a hacer, bueno, va a poner un rack de comunicaciones y de ahí van a salir a cada uno de los access points que va a haber desparramados a lo largo de la escuela. Pero la tendencia es eso. Hace unos años atrás, bueno, quizás alguno de ustedes sea referente o haya sido referente tecnológico, ponían servidores en las escuelas, donde, bueno, uno para desbloquear las netbooks es como que tenía que tener siempre ese servidor andando, se rompía porque fallaban los discos, bueno, era totalmente engorroso porque, bueno,
por ahí tenía alumnos que quedaban ahí medios pendientes del tema de la activación de la netbook porque el servidor no andaba hasta que se enviaba a reparar, volvía el, el servidor. Bueno, eso empieza a ser un ecosistema bastante difícil de administrar y muy engorroso para lo que es el manejo en la práctica del día a día. Entonces, la tendencia en todo es usar Wi-Fi porque te evitas el tema de cableado, y si vos tenés, qué sé yo, supónganse que reorientar, ustedes tienen una sala de computación hoy en día que es el primer salón cuando ingresan al colegio y el día de mañana lo quieren mudar y ponerlo en el tercer salón. Bueno, simplemente es cuestión de tener energía en el tercer salón y listo, o sea, llevarse con Wi-Fi. Entonces eso es mucho más fácil, más rápido de hacer que tener que, bueno, hay que hacer un cableado nuevo, llevar todas las computadoras de un lado para el otro. Y después hay muchas veces que por ahí me comentan, me dicen, no, yo lo que es el Wi-Fi no lo prefieren por un tema de que por ahí se ve que se congestiona mucho, que esto y aquello. Normalmente los problemas de congestión pueden venir porque cuando uno tiene lo que es la parte inalámbrica, supónganse, este es un celular que empieza a actualizarse de internet y él se va a empezar a actualizar en cualquier momento del día, o sea, normalmente vienen configurados para hacer una actualización, ni bien llega una actualización, ellos se van a tratar de actualizar de internet. Entonces, en ese punto es donde yo empiezo a perder un poco la gestión de decir, si ustedes calculen, si estamos hablando de un colegio, se caen todos los alumnos a las 10 de la mañana, a las 9 de la mañana, con los celulares que se conectan al Wi-Fi, vamos a suponer un caso hipotético, que tienen Wi-Fi en el colegio, se conectan con los celulares, todos los celulares empiezan ¿cómo es? Actualizar de internet, calculen que el caño de internet lo van a matar. O sea, porque si uno dice, bueno, 2, 3 dispositivos actualizándose a la vez, más o menos la conexión de internet se la puede bancar bien. Ahora, si de golpe y porrazo me caen, no sé, 50 celulares, 100 celulares, bueno, ustedes calculen que eso es una bomba para lo que es la parte de la conexión de internet. Y normalmente lo que son routers vienen por defecto, o sea, te dejan la conexión, te la dejan hacer tranquilamente hacia internet, pero no tienen mucha gestión, que digamos, de lo que es la parte de la conectividad contra internet. Siempre es una gestión muy básica. A ver, les voy a poner, por ejemplo, un emulador. Esto sería un TP-Link. No sé, en la casa de ustedes todos tienen router, algún TP-Link. ¿Cómo están? Sí, yo tengo un TP-Link como ese. Bien, Como ese. Aparece así en internet justo. claro. Este es un emulador. Una pregunta, Sí, profe, ya que estamos con el tema del TP-Link. ¿Qué diferencia tiene? Bueno, en realidad le pregunto porque tengo un router que tiene una velocidad de 300, nada que ver con lo que está usted hablando, pero justo que veo ahí, me acordé, le iba a preguntar 300 por megas. privado, pero bueno, ya que estamos. Sí. Tiene 300 megas, debe ser, Acá o arriba, no sé, como acá figura. eh, Este es de 300 de megas. bueno, de velocidad. Sí. ¿Qué diferencia tiene, por ejemplo, o sea, en qué cambiaría? Porque en realidad yo no sé si es que tengo el router que me está, o sea, que es muy lerdo Sí. o es internet. O sea, es porque, bueno, nos anda mal la conexión. Y estaba mirando en internet, ahí en Mercado Libre, que hay uno de 1800 Sí. megas. Sí, sí. O sea, ahí de velocidad, ¿qué cambiaría? ¿Cambiaría algo Sí, o mira, no? vos básicamente lo primero, esto para todos, o sea, porque bueno, la idea de esta materia, o sea, yo voy tocando varias cosas así,
en repartido, pero es porque esto que vos me comentás, me lo comentan un montón de personas que en las casas, o sea, dicen, che, tengo el modem, lo cambio, me va a mejorar la velocidad porque, como recién les decía, o sea, básicamente los routers te dan conectividad, pero no se ponen a fijar si, bueno, tengo tráfico prioritario para algunos dispositivos, otros no, los sitios de actualización los dejo en un horario, en otro no. Si uno quiere hacer todo eso es como que tiene que entrar en el router. Entonces, lo primero que tienen que hacer es ir a un test de velocidad. Ingresen si quieren en la casa de ustedes, ponen test de velocidad y entran, por ejemplo, en Speed Test de Ookla. Acá le dan, esto es de la cooperativa, o sea, primero les dice quién es el proveedor, y yo le doy clic en inicio. Esto lo que va a hacer es un test de la velocidad de subida y de bajada. Ahí está haciendo lo que es la prueba de descarga y después va a hacer la prueba de subir información. Ahí dio casi 6 megas y ahora se prepara para hacer lo que es la carga, que es subir a un archivo contra internet. No sé si pudieron hacer los test de velocidad. Ahí recién les estaba diciendo que hagan un test de velocidad, que estamos hablando sobre el tema de las conexiones de internet. Lo primero que uno tiene que hacer es el test de velocidad. Ponen test de velocidad e ingresan a la página para hacer un test de velocidad. Yo lo hice, profe. En descargas tengo 6.1 y en carga 2.18 me da. Bien. Bueno, fíjate que tenés una buena velocidad comparado con la conexión mía. Yo tengo, sí, creo que es de 5 megas o 6 megas. No me acuerdo qué conexión. El tema es que para cambiar la velocidad me tenían que cambiar el modem y bueno, es un lío porque ahora no están yendo a domicilio, sino que van cuando hay alguien en el domicilio, te dejan el modem y después lo tenés que conectar vos. Entonces, o sea, yo tengo 6 megas, para ir a 10 megas, por ejemplo, ya me tienen que cambiar el equipo. Entonces, por eso es que tampoco mucho. 6 megas es buena velocidad. Perdón, ¿me dijiste cuánto? 6,1 en descargas y 2,18 en carga. Bien. Sí, igual, capaz que, no sé, capaz que tenga problema el router entonces, porque anda lentísimo, se me recorta. Bueno, una segunda acotación. Nos vamos a centrar, eso después si quieren, o sea, hagan los test de velocidad y me hacen una impresión de pantalla y me lo suben ahí a lo que es al aula, me lo agregan, me lo envían ahí más que nada para tener una idea de qué velocidades con las que están trabajando. Volviendo a lo que es el emulador, o bueno, en este caso es un emulador, fíjate que vos estás acá hablando de 300 megas. Y si yo voy a la simulación, en tu caso vos tenés 6 megas. Entonces el router trabaja a 300 megas. Suponete que con toda la furia, o sea, haya 5 o 6 dispositivos conectados, que por ahí, bueno, todos comparten la conexión, porque todos van al router, pero después el cuello de botella, fíjate dónde está. O sea, suponete en mi caso, yo también tengo un router de este estilo de 300 megas,
pero después internet tengo 6 megas. Entonces los 300 megas son para la conexión de Wi-Fi. Si vos te compras un router más grande, vas a ganar velocidad en lo que es gestión interna, pero después vas a tener seguir teniendo los 6 megas de Claro. descarga de internet. Estás Sí, la comparando descarga. 6 contra Sí, 300. sí. Entonces, el cuello de botella normalmente es en internet. Sí. Sí, eso es lo que yo decía, por ahí me va a generar a lo mejor más velocidad acá internamente en mi casa. Por Sí, ahí hay varios dispositivos conectados, claro. todos del celu, bueno, la impresora que es con Wi-Fi, la computadora, o sea, hay un montón de cosas conectadas y por ahí a lo mejor, por eso decía, a lo mejor por ahí comprando un router más grande. Ya te digo, o sea, vos vas a tener, este, yo uso una distribución que me deja ver el ancho de banda. Esto es algo que estaría bueno que lo tenga el TP-Link, donde me va midiendo en tiempo real el uso de, de la conexión a internet. Fíjate que yo acá estoy normalmente ahora con el streaming que estoy haciendo en Google Meet y demás, o sea, está súper tranqui, o sea, son 200K, todavía no llegó al mega. Voy a Sí. repetir la velocidad. Esperen que, a ver, creo que la... Hacer una captura de esto. Voy a repetir la velocidad para mostrarles a ustedes cómo, o sea, cuando se hace el test de velocidad, esto automáticamente va a subir. ¿Eh? Fíjense el pico. Entonces, eso es lo que normalmente, ahí está haciendo un pico de uso porque está haciendo el test de velocidad, está probando cuánto es lo máximo que puede llegar a descargar. Fíjense que yo venía re tranqui. En el momento de hacer el test de velocidad, bueno, ahí se fue. Y ahora, bueno, se va a incrementar lo que es la subida, que es no sé si es un verdecito. Un verdecito, que son esta parte de la subida. Ahí está subiendo un archivo. Sí, se ve. Entonces, con esto, ¿para qué me sirve esto? Bueno, justamente yo acá estoy en 6. El router internamente, o sea, dice el fabricante que maneja 300 megas. Entonces, ustedes calculen que la escala de 300 megas está bastante más arriba. Entonces, esto es lo que es Sí, sí. normalmente un tráfico en una casa. Lo que pasa que, bueno, como le decía hoy, si se me viene un celular, se me empieza a actualizar, bueno, esto obviamente me lo va a llevar acá a 6 megas. Si yo empiezo a ver, vamos a poner algo de YouTube. Bueno, en este momento por ahí no tengo mucho. As teenagers were really cocky and we're like, oh, we're done, you know, we're grown. Oh my god. Esperen que lo voy a... Entonces ahí donde empiezo a usar YouTube, ya empieza a subir. No es continuo porque YouTube normalmente va bajando la información de a poco, pero es como que va haciendo esos picos. Eso es el comportamiento normal de una red. En este caso estos picos son de YouTube, pues yo no estoy haciendo más que, o sea, tengo lo que es YouTube en una segunda solapa, consumiendo internet. Entonces, esto es lo que, o sea, normalmente en una casa se ve cuando hay... Entonces ahí se está reproduciendo el video. Entonces,
va haciendo descargas. YouTube trabaja, o sea, va descargando de apartes desde internet. Entonces, cuando va descargando, incluso cambia automáticamente lo que es la parte de la calidad. En este caso, este video, o sea, está en automático y ahora está bajando en 480p en esa resolución. Ahora, ese video tranquilamente puede ir a 1080p. Cuanto más resolución, acá ya estamos en HD, en 1080p es más resolución, pero obviamente que, a ver, lo vamos a probar, yo ahí lo paso, ahí empieza a trabajar en alta definición y por ahí va a tener un consumo un poco mayor de... Y acá la partecita grisada es cuando ahí ya está bajando en 1080p. Obviamente que YouTube siempre va mejorando lo que es esa la precarga, esa parte ahí que se ve la precarga, lo está bajando en 1080p. Así todo maneja bien el... Obviamente que en este momento está prácticamente en mi computadora solo trabajando en mi casa, entonces bueno, por ahí no hay mucho consumo. Ahí yo lo cierro, cerré la solapa y fíjense cómo se normaliza el tráfico. Entonces, esto es lo que uno tiene que tener en cuenta, más que nada las distintas velocidades con las que uno se puede estar manejando, ya sea en la casa, ya sea en el colegio. Es el ejemplo que yo les decía recién. Si de golpe y porrazo vienen 100 alumnos con los celulares y se empiezan a actualizar en el colegio, bueno, les puedo asegurar que no va a haber un ancho de banda suficiente que tolere esa carga de información. Es muy difícil. Okay. Vamos a buscar un TP-Link. A ver, los Archer normalmente son los dentro de la línea de TP-Link, los que trabajan con más velocidad. Fíjense que en este caso trabaja a 1 giga 100 en las dos frecuencias. Y después, bueno, esta es la nueva línea de TP-Link, donde ya empiezan a trabajar con más velocidad de conexión, pero ya les digo, esto es la conexión en la casa, dentro de la casa. O sea, yo me compro un router de esto, sí, acá voy a tener casi 2 gigas de conexión, pero va a ser adentro de la casa. O sea, para llegar hasta el router. Después, si yo tengo la conexión de internet de 6 megas como está acá, bueno, o sea, se va a reducir todo a 6 megas, entonces no va a haber una mejora muy grande, muy significativa, porque voy a seguir estando con los 6 megas. O sea, sí. A saturar, sí, digamos. Claro, porque es como que después la conexión del proveedor, a ver, si yo quisiera tener lo mejor de los mundos, o sea, para una casa siempre hablando, es poner uno de estos equipos en la casa, pero después yo tengo que contratar, si quiero una buena velocidad, bueno, ir a 15, a 20. Aumentar la velocidad de la operativa. Claro, exactamente, ir quizás hasta,
no sé, 50 megas, si quiero tener una buena velocidad. ¿Por qué? Profe, Sí. no tiene nada que ver, no sé si será un mito o algo, el tema de las paredes, de la cantidad si son paredes, no sé, de cemento, de Durlock, que a veces Sí, dicen que por ahí dentro de una misma, porque usted dijo que viajaba por el aire, sí, más que nada, todo esto, entonces por ahí a veces pasan estas cosas sí, que, por ejemplo, en mi la casa nosotros no es distancia, a tan ver, grande, pero tenemos como un repetidor para que llegue al comedor, claro, ustedes digamos, y a la lo que tienen que pieza que hacer es donde está. es hacer este test de velocidad, supónganse, lo hacen desde un celular y ahí sí, normalmente, bueno, sí, si estamos hablando de 3 o 4 paredes, obviamente que esto va a decaer porque, bueno, va a haber retransmisiones en el medio, porque no es lo mismo estar al lado del router que estar después de 3 paredes, ¿eh? La señal sí se debilita, ¿eh? Entonces tienen que hacer este test pegado al router, se fijan cuánto les da y después se van, bueno, qué sé yo, supónganse al patio y desde ahí repiten como es el test de velocidad. Algo les va a bajar y normalmente este tipo de router mejoran esas conexiones, como yo les decía, adentro de la casa la van a ver mejorada. Entonces, si a ustedes les da 6 megas al lado del router, este tipo de router, que son mucho más caros, yo me voy afuera, voy a tener la misma, o sea, una buena calidad de señal y prácticamente me va a dar también muy cerca de los 6 megas. Ahora, si ustedes lo comparan con el TP-Link, el viejito, el de 300 megas, sí, quizás en el patio ya les tire 4, 3 megas, este mismo test. Pero ya les digo, lo tienen que hacer en un momento donde por ahí, o sea, para hacer un test lo más confiable posible, hacerlo cuando no haya nadie, o sea, usando internet. Entonces esa es la mejor manera de que ustedes sepan de si realmente vale la pena o no cambiar el router. Ahora, yo por ejemplo en este caso es como que yo tengo incluso uno de 150 megabits. A ver si acá tengo. Este es un 841. No, de 300. Es de 300 megabits. Y sí tengo un repetidor porque justamente, o sea, hay una parte de la casa donde no me llega bien la señal, entonces como que tengo que hacer poner un repetidor para, bueno, si yo quiero tener conectividad desde lo que es la parte de más alejada en la casa. Eso sí puede influir. Entonces una buena práctica, ya les digo, es hacer la medición al lado del router y después en qué sé yo, en la última habitación donde ustedes noten que por ahí se les baja mucho la velocidad o, bueno, también eso es como que tienen que indagar, o sea, decir, bueno, a ver, si a mí me anda lento internet en la última habitación, cuando a veces me llevo la notebook, bueno, puede ser también problema de la señal. Son varias cosas a tener en cuenta, que en el caso de estos routers de última generación, o sea, mejoran, tienen muchas técnicas para mejorar el hecho de llegar lo más lejos posible. Pero sí, son las distintas cuestiones que por ahí ustedes pueden encarar como para mejorar lo que es la parte de la conectividad. Bueno, y en la parte de atrás, estos routercitos, a ver si... En esta parte de atrás, que nosotros estamos viendo ahora justamente los switches, esto es un switch
Fíjense que ahí incluso dice LAN. Entonces, estos 4 puertos, esto es lo mismo para todos los TP-Link. Si ustedes se fijan en los puertos de atrás, todos dicen LAN. O LAN o son amarillitos. Entonces, los amarillos forman lo que es un switch. Lo que nosotros ahora estamos viendo y después acá, en este puerto, yo conecto lo que es el router. El router lo conecto en este puerto de acá. Entonces, estas máquinas que están switcheadas es como que internamente están ruteadas hacia acá. Lo que es el concepto de switching es lo que se llama capa 2 y routing es capa 3. Hacia acá van. Pero todos los routers van a ver, bueno, incluso algo interesante que tiene es que tiene un USB. Este modelo, hay que ver qué es lo que soporta. Normalmente tienen a ver si dice para acá, en las especificaciones para acá, USB dice 1. Bueno, habría que ver qué es lo que se puede conectar en ese AX20. Eso normalmente es como que hay que ir a la página del fabricante, porque en Mercado Libre te ponen algunas cosas muy, muy básicas, como dice acá, 1,8 gigabits, como para tener en cuenta cuando estamos hablando de las velocidades que por ahí nosotros en cobre, o sea en cable, hablamos de 1 gigabit, y acá es como que duplica, pero se suman las dos bandas. 1,2 gigabit en 5 GHz, que es una frecuencia con la que trabaja, y después 574 MB en 2.4 GHz. Este TP-Link, por ejemplo, solamente trabaja en 2,4 GHz, en esa banda. En esa frecuencia trabaja. Estos nuevos routers trabajan en esa frecuencia más 5 GHz, que es otra frecuencia en la que trabajan estos nuevos equipos, donde ahí pueden mandar más tráfico. Entonces, los 1,8 gigabits es la sumatoria de 1,2 más 574, más los 600, ahí redondean para arriba. De ahí vienen los 1,8 gigabits. Bueno, en este caso el puerto USB es para compartir archivos dentro de la red. Habría que ver cómo es qué protocolo utiliza, pero yo acá puedo conectar. Esto es interesante si tienen que comprar un router, que yo acá, por ejemplo, puedo poner un pendrive. Yo acá en este puerto insertan un pendrive y lo pueden acceder de cualquiera de las máquinas de la red. Para guardar archivos, o sea, para almacenar. A ver, déjenme buscar acá el USB. Sí, estos son los formatos. Entonces yo tengo un pendrive formateado para Windows, que las particiones que se usan en Windows son esta FAT extendido, NTFS o FAT32, y después acceden a través de la red como si fuera un disco rígido en la red. Sería como el OneDrive o el Google Drive, pero en la LAN. Directamente está en la LAN. Está bueno, está interesante para no tener que yo ahí, por ejemplo, almaceno todos los archivos. Yo les digo pendrive, pero puede ser un disco externo. Un disco USB. O sea, yo tranquilamente puedo poner un disco externo de estos
este es de 1 tera, conectado al router. En el cable acá va a salir el cable USB, yo lo conecto al router. Entonces, si yo quiero almacenar la información, esto va a estar continuamente conectado, entonces yo lo almaceno en este disco rígido, pasando a través del router. Así sería la parte de la conectividad que yo podría tener justamente usando el puerto USB que tiene este router. Esas son funcionalidades nuevas que empiezan a tener los routers, los TP-Link. Entonces con eso más o menos cerramos. Si tienen que hacer medición, ya les digo, o sea, pueden cambiar el router, pero eso no les garantiza de que vayan a tener más velocidad. O sea, si quieren, sí, se pueden gastar los 8.000 pesos de este router, pero no quiere decir que se les va a levantar la velocidad de conexión, porque ya les digo, acá yo voy con 1,8 gigabit y bajo a, o sea, de 1800 megas me encuentro con un caño de 6 megas de la conexión a internet. Entonces el cuello de botella no va a estar en el router, va a estar en la conexión contra internet. Normalmente ahí es donde está, donde yo puedo mejorar yendo a una velocidad más grande acá. Bueno, entonces volviendo a lo que es el switch, es el componente básico para conectar las máquinas de forma cableada entre sí. Normalmente tienen algunas características. Tiene lo que es la MAC Address Table, que es una tabla donde almacena las direcciones MAC de los equipos. Que la dirección MAC es como una dirección, es la dirección única que tiene la placa de red. Entonces, en este caso, yo acá tiré el comando ipconfig que ya el otro día se los había pasado por el chat, como comandos útiles para utilizar. Está bueno que ya lo conozcan. Donde yo ahí veo la dirección IP de la máquina, la máscara de su red, es importante, la puerta de enlace predeterminada, que es por donde va a salir la computadora hacia internet, y después acá arriba aparece lo que es la dirección física, que esta sería la dirección MAC. Esta es única para cada una de las placas de red. Si yo tengo una placa de red cableada, una Wi-Fi, a ver, vamos a buscar. Esta es la de LAN inalámbrica. Por ahí tengo varias LAN inalámbricas. Cada una va a tener una dirección física distinta. ¿Por qué? Porque cuando viene un paquete, sí o sí tiene que saber a qué placa de red se lo tiene que entregar. Incluso por acá abajo aparecía Bluetooth. En el caso de Bluetooth también tiene una dirección MAC. Entonces, si algún día a ustedes les toca conectar, qué sé yo, algún dispositivo por Bluetooth, todos esos dispositivos que encuentren, ya sea de audio, en este caso son parlantes, o pueden aparecer los celulares también para conectar a través de Bluetooth, va a utilizar justamente en este caso, esta es la MAC address de la placa Bluetooth que está en mi computadora. Esta sería la dirección MAC address de la placa inalámbrica que está en mi computadora. Entonces en este momento yo no tengo nada conectado por Bluetooth, entonces no tiene asignada una IP, pero sí se ve lo que es la parte de la MAC address. Estas otras también están desconectadas, entonces no se ve nada relacionado a IP como sí se ve en esta placa.
En esta placa ya está mucho más completo. Entonces el switch justamente lo que analiza es las direcciones MAC. Para hacer esas conexiones internas entre los puertos, supónganse en un switch que yo voy a tener 4 computadoras conectadas, después como que hace microconexiones internas, pero analizando la MAC de cada uno de los equipos que está conectado a cada boca. O sea, analiza esta dirección, porque de esa manera identifica una computadora en un puerto conectado. Si yo tengo 4 computadoras conectadas, voy a ver 4 direcciones MAC. Va a haber el switch en este caso. Cuando arranca la conexión de las computadoras, o sea, ustedes imagínense, yo enciendo un switch y empieza a aprender las direcciones MAC. Es como que de principio no las conoce. Entonces es lo que dice acá, cuando se enchufa una computadora que no las conoce, las va aprendiendo las direcciones MAC. ¿Eso dónde se va a almacenar? En la tabla de direcciones MAC, para después hacer las microconexiones entre los distintos equipos. ¿Cómo se llama esa técnica de cuando un equipo se conecta y envía una trama a todos los puertos? Eso se llama el flooding o inundación. O sea, cuando la computadora yo la conecto, vamos a suponer esta computadora, yo la conecto a un switch, empieza a buscar, a conocer equipos que hay conectados en el switch, va a utilizar esta dirección MAC para identificarse, y el switch va a decir, esta computadora con esta MAC está conectada en el puerto 1, supónganse. Y cuando esta computadora empieza a descubrir equipos que estén en la red, va a ser lo que es la inundación o el flooding que menciona acá. Y a lo largo del periodo, o sea, el switch lo que va haciendo, va aprendiendo todas las direcciones MAC que están conectadas a cada uno de los puertos. En el caso del hub, que es una tecnología un poquito más antigua, el hub es una zapatilla, o sea que él lo que recibe por un puerto automáticamente lo retransmite a todos los puertos, ya sea por acá, ya sea por acá, y así sucesivamente. Por eso que no tiene tanta inteligencia. Un hub nosotros le podemos decir una zapatilla. Vieron que la zapatilla ustedes la enchufan y tienen corriente en todas las conexiones de la zapatilla. Entonces es exactamente una zapatilla. Lo que recibe por un puerto lo retransmite a todos los puertos. Si yo acá tengo un tráfico que va derivado a esta computadora, el hub también lo va a replicar a este puerto. Más allá de que este tráfico, supónganse, fuera de origen B hacia C. Esa conexión la va a estar replicando porque el hub es una zapatilla. Repite todo. Es bien exactamente como el caso de una zapatilla eléctrica. En cambio el switch no. El switch va conociendo qué direcciones MAC aparecen en cada uno de los puertos. Entonces desde ese punto de vista es mucho más inteligente. Entonces, a ver, creo que es lo que decía ahí. Vamos a poner un ejemplo. Si yo acá tuviera conectada otra computadora, vamos a suponer que esta es la ABCD, la computadora, y yo acá tuviera tráfico que va desde la B hacia la C. En este caso el tráfico va a venir por acá, va a venir por acá, va a venir por acá y se va a conectar por acá. Pero el switch no lo va a enviar hacia allá, no lo va a replicar hacia allá al tráfico como lo hace el hub. Esta conexión
no la va a hacer. Porque justamente aprendió que la MAC address DB la conocía por acá y la MAC address DC la conocía por este puerto. Entonces, esa es la inteligencia que tiene un switch comparado con un hub, que es lo que explica acá. Justamente va filtrando lo que es el tráfico, le va enviando el tráfico a quien le corresponde. Bueno, después esto es un poquito más técnico. Tiene distintas formas de trabajar un switch. Una es store and forward, que empieza a recibir la trama y chequea que no tenga error y después la reenvía. Esto, aparte de conocer la MAC address y decir por dónde tiene que salir la trama, analiza un poquito si tiene errores la trama, la información que está viajando. Si tuviera error, la descarta, la dropea, y el emisor es como que cuando ve que no llega una respuesta, una CK desde el destino, bueno, la reenvía a la trama. Esto normalmente en una casa no se va a dar, porque por ahí vamos a estar hablando solamente de un switch. Sí se puede dar en lugares donde hay varios switches. Podría ser el caso de un colegio. En un colegio, si yo tuviera varios switches conectados, ahí sí se podría llegar a dar que hubiera corrupción de tramas, cuando hay varios switches conectados. Store and forward es un segundo método donde almacena también la trama y después la envía, o sea, como dice acá. Y después, bueno, para eso obviamente que tiene que tener algo de memoria RAM, porque un switch nosotros arrancamos con el hub, que es un repetidor, una zapatilla, y ya el switch ya va a tener un procesador y va a tener memoria RAM, para almacenar toda la información que va a estar procesando. Por eso que normalmente es un dispositivo más caro, porque tiene algo de procesamiento, o sea, es como una mini, no le vamos a llamar computadora, pero es un microcontrolador que va haciendo ese control de las tramas. Para hacer ese control justamente necesita algo de memoria RAM y un procesador. Después hay otro método que es el cut-through, que bueno, también analiza los 6 primeros bytes de la trama, donde aparece la dirección MAC, y ahí ya la empieza a despachar al destinatario. Esto, como dice acá, no permite descartar paquetes defectuosos, pero es más rápido que el store and forward. ¿Por qué? Porque analiza 6 bytes y listo, ya empieza a enviar la trama. Con esos 6 primeros bytes ya saca la dirección MAC a donde va destinado. Bueno, después hay otra técnica, fragment free, que consiste en recibir 64 bytes de la trama. Como dice ahí, normalmente es en la mayoría de los casos, ahí es donde yo puedo llegar a detectar colisiones o errores en las tramas de transmisión. Bueno, como dice acá, siempre para hacer el procesamiento de toda esta información necesito un procesador. Entonces, cuanto más grande sea el procesador, yo voy a lograr que las tramas sean lo más rápido posible. Y todo eso acá hay un cálculo de lo que llama el backplane, que es la parte del plano trasero, por así decirlo, que es donde va a estar soportando el ancho de banda máximo que soporta el switch. Entonces acá hay un cálculo donde dice, por ejemplo, si yo tuviera 100 megabits, que acuérdense que cuando hablamos de Ethernet, del cable de red, podemos tener 10, 100 o gigabit, es lo común que se está usando. En este caso, si yo tuviera 100 megabits por 2, porque ya lo tengo en full duplex, envío y recepción, por 8 puertos ya tengo que tener
un backplane de 1,6 gigabit para que puedan andar los 8 puertos en 100 megabits todos a la vez. Entonces, con este numerito, si nosotros vemos los, qué sé yo, a ver, lo comparamos contra este routercito, que este tiene 1,8 gigabit. Entonces, fíjense que ya empiezan a estar más, son equipos que tienen, a ver cuál era. Acá voy a entrar un cachito en las especificaciones, así les muestro. Este creo que no me dice qué procesador tiene. Bueno, acá les muestro cortito una comparación de lo que es el hardware. Yo el que tengo en mi casa es este, el 841. Este que trabaja a 300 megabits por segundo. El hardware que tiene este es el procesador, es un Atheros de 533 MHz. Esa es la velocidad de procesamiento y la memoria RAM 32 megas. Esa es la, por ejemplo, para hacer una comparativa, o sea, yo si tengo que ver la comparativa, tengo acá la velocidad de procesamiento y los 32 megas. Tiene 32 megas este routercito. Y es un procesador que tiene un solo núcleo. Es mononúcleo. Acá es la parte de los núcleos, o sea, yo solamente tengo un núcleo. Y miren cuando lo comparamos contra este equipo. Este tiene 4 núcleos. Y, a ver, y trabajan a 1,5 GHz. Entonces tengo 4 veces más procesador y 3 veces más velocidad de procesamiento con la que trabajan esos 4 núcleos. Porque el mío trabaja a 535 MHz. El otro tiene 1500 MHz. Ahí está la diferencia porque para mejorar la velocidad, el trabajo de los equipos, yo necesito mucho más procesamiento, un procesador más grande y más velocidad. Por eso es que también ahí está la variación del precio de los dispositivos. Y ustedes imagínense en este ejemplo chiquito donde yo hablo de tener 100 megabits en full duplex en 8 puertos, eso me va 1,6 gigabits. Entonces acá es donde yo por ahí empiezo a tener, imagínense si yo tendría que tener en 1 gigabit 8 puertos conectados a la vez. Acá ya el número se me iría, yo necesito un hardware que pueda procesar 16 gigabits por segundo para ir bien. Si lo multiplicamos por 10, o sea, si yo dijera, yo tengo que tener 1 gigabit por 2 en full duplex en 8 puertos, ese switch tendría que tener, en vez de 1,6 gigabit, tendría que poder procesar 16 gigabits por segundo. Obviamente que, bueno, no lo va a tirar un quad-core, voy a necesitar un octa-core o algo para el estilo para poder procesar esa velocidad de información. Como dice acá, para abaratar los costes, bueno, obviamente que siempre los fabricantes dicen, bueno, no voy a estar con los 8 puertos enviando al tope, entonces normalmente empiezan a retasear un poco los procesadores y porque yo no voy a tener todos los puertos transmitiendo en 100 megabits full duplex todos a la vez. Entonces normalmente así es como funciona lo que es la parte de la electrónica. Le van metiendo más procesador, pero no llegan a hacer algo
súper avanzado como para que no se le escape los costos. Esperen que quería mostrar el TP-Link en el de Estados Unidos, que obviamente por ahí se ven equipos que no, acá en la Argentina no llegan. Este sería el TP-Link de Estados Unidos. Entonces nosotros dijimos tienen 4 núcleos. 4 núcleos de 1,5 GHz. Perdón. Bueno, un router así, por ejemplo, en LAN, en la red de área local, permite 10 gigabits, o sea, casi 5 gigabits en 5 GHz y casi 5 gigabits en gaming y 1,2 gigabits en 2.4. Esto tiene un quad-core de 1,8 GHz. Y 3 coprocesadores que son como agregados al CPU, que se dedican a lo que es la parte de conectividad justamente para manejar tanto tráfico de información. Entonces, acá es donde se ven justamente que para poder trabajar con tanta información yo necesito más procesamiento. Bueno, y después este documento lo último que trata es la parte de Spanning Tree Protocol, que es, nosotros dijimos que los switches se pueden conectar en cascada, se pueden conectar entre sí. Entonces, al principio, cuando aprenden las rutas posibles para llegar, vamos a suponer que yo tengo que llegar de A a C. Entonces, la trama inicialmente va a venir por acá. La primera vez dijimos que el switch se comporta como cuando tiene que aprender dónde está la MAC address de C, por ejemplo, en este caso. Tiene que hacer la inundación. ¿Qué es la inundación? Es comportarse en el primer momento como un hub. Entonces, en ese momento la trama va a venir por acá y va a llegar hasta acá. Pero, como la primera vez produce una inundación, también va a tirar una copia de la trama por acá, buscando la MAC address de C, va a llegar por acá y va a llegar por acá. Entonces, cuando acá a C le lleguen que el equipo A se quiere conectar hacia él por 2 vías, o sea, el switch lo va a conocer por acá y por acá. Por estos 2 puertos va a conocer que está A para responderle. Entonces, en ese momento se activa lo que es el Spanning Tree Protocol, el STP, que es un protocolo que dice, bueno, cuando tiene que volver la respuesta, acá toma una decisión y dice, bueno, yo por acá no te voy a responder. Ya sé que A también llega por ahí, sino que voy a tener habilitado este segundo puerto. Entonces, va a ser la respuesta por acá, va a llegar por acá y va a llegar la respuesta A. Entonces, este protocolo, el STP, lo que hace es anular ciertos caminos, como en este caso, lo anula.
Lo que hace es un protocolo que charlan entre los switches. Que por ahí este escenario se puede llegar a dar en la conexión en un colegio. Si no fuera por este protocolo, o sea, la trama, o sea, las tramas podrían llegar a enviarse duplicadas por acá, entonces se empieza a armar un lío, porque empiezan a haber tramas duplicadas por todos lados. Eso es lo que hace, como esto tienen procesadores y memoria RAM, se empiezan a saturar hasta que llega un momento que lo único que se puede llegar a hacer es apagar todo. Hay que apagar los 220, o sea, los enchufes de cada uno de los switches, hay que apagarlos y encenderlos nuevamente. Porque ya se van de mambo. Entonces lo que hace ese protocolo es justamente evitar eso, que yo tenga que, la única situación, o sea, es cortar la alimentación de todos los switches para que se restablezca la red. Para eso es que se utiliza lo que es el Spanning Tree Protocol. Esto no les va a pasar en la casa de ustedes, pero les puede llegar a pasar en algún colegio. En algún colegio o en algún lugar donde tengan varios switches conectados entre sí. Normalmente si yo hablo de un edificio, vamos a suponer que yo tengo un edificio, por ahí hay algunas instituciones que tienen, vamos a suponer que tengo 4 pisos en un edificio, donde yo tengo un switch en cada piso. Vamos a suponer que y hago la conexión de este hasta acá, de este los conecto acá. Así es como se conectan los switches en cascada. Entonces, supónganse que yo tengo acá una computadora que la conecto a un puerto de acá y se tiene que comunicar con una computadora que está en el 4.º piso. La comunicación, o sea, es como que va a venir hasta el switch, después viene hasta acá, pasa por la cascada, viene hasta acá. Así es como se establece una comunicación entre dos equipos en un edificio que tenga 4 switches, uno en cada piso, y las computadoras conectadas entre sí. Entonces, cuando esta computadora tiene que llegar a esta computadora, va a ser todo este caminito para llegar. Vamos a suponer que tenemos otro equipo. Si yo tengo esta otra conexión, a ver, la voy a poner. Vamos a unirla a este puerto. Entonces, si esta tiene que conectarse con esa computadora, la comunicación es como que va a venir por acá, va a seguir todo este caminito y va a llegar ahí a destino. Esto siempre hablando de conexiones de redes cableadas. Si hubiera un Wi-Fi por acá, que también está unido a la red switcheada, bueno, tranquilamente también se puede llegar a, o sea, vamos a suponer que yo por acá tengo un celular. Un celular que esté conectado al access point.
Vamos a suponer que yo este es un TP-Link, que lo tengo unido al switch. Entonces yo tranquilamente se puede dar el escenario de una conexión. Vamos a poner otra vez amarillo. Donde venga la comunicación toda por acá. Acá entra ya lo que es la parte cableada. Y supónganse que yo tengo que llegar a esta computadora. Esto se puede hacer tranquilamente. El celular entraría por el access point, este de acá. Y después de ahí viene la conexión y sigue todo este caminito por la red cableada para llegar a esta PC que está en la red cableada. Esto sería un escenario parecido al de la casa de ustedes, en donde nada más en vez de tener un router, tengo un router y 4 switches. Esto sería para un escenario de un colegio o algo por el estilo. Pero ese tipo de conectividad se puede hacer tranquilamente. O sea, las redes justamente lo que me brindan es la posibilidad de que eso sea factible. Bueno, y ahí le subí a la plataforma los 2 PDF de direccionamiento IP, que es esto que, bueno, algo ya hemos estado comentando. El direccionamiento IP se usa para poder comunicarse en una red. Cada equipo debe tener una dirección IP exclusiva. Cuando yo envío una carta por el correo tradicional, vieron que tengo el remitente y el destinatario. Bueno, en el caso de los paquetes que salen a través de la red para llegar a otra computadora que está en la misma red o hacia internet, también utilizan una dirección IP de origen, una dirección IP de destino. Existen 3 clases de direcciones que se pueden utilizar para asignar direcciones IP a los equipos. Esto es para las redes LAN, las privadas, que en ese caso, o sea, el tipo de direccionamiento determina el tamaño de la red. Yo acá en este caso tengo 192.168.1. Esta es la red donde esto se usa para lo que es la red o la calle, como a veces yo hago la comparativa. Y este último número, que es un byte, bueno, sirve para referenciar cuál es la IP que uso dentro de la red LAN. Acá hay un ejemplo donde tengo tres redes. Esto es lo que yo les decía. Esta primer partecita se utiliza para lo que es la subred o la red, y después el último valor se utiliza para diferenciar lo que es la computadora dentro de la red. Entonces, yo en este gráfico tengo 3 subredes, la 192.168.2.0. El primer valor, el 0, siempre se lo deja para lo que es la red. Entonces el 0 siempre va a estar referenciado a lo que es la red, no se va a usar para un equipo. Cuando tenemos que usar direcciones IP arrancan de la 1 hasta la 254. Hay 2 IPs reservadas en las redes que son la 0 y la 255. La 0 se usa para saber cuál es la red y el 255 se usa para lo que es la dirección de broadcast, que es una dirección IP que cuando yo quiero comunicarme a todos los equipos que están en la red, envío un mensaje a, vamos a suponer, la red del medio, 192.168.2.255. Esa dirección IP está reservada, es una dirección IP especial
para que todos los equipos procesen una trama que yo tire a un paquete que yo tire a la red. Entonces, en este escenario yo tengo tres redes, la 192.168.1, la 192.168.2 y 192.168.3. Yo como ejercicio, como parte práctica, siempre les digo, bueno, hagan una analogía como la calle. La 192.168.1 es la calle San Martín, la otra 192.168.2 es Pellegrini, la otra 192.168.3 es Uruguay, qué sé yo, por poner tres ejemplos. Y después, en este caso, el número 100 que aparece en la primer subred, que es de la primer computadora, es la casa 100 de la calle San Martín, que sería la 1, 192.168.1. En el caso de la subred del medio tenemos dos equipos, el que termina en 100 y el que termina en 101, como se ve ahí, que serían los que corresponden a la otra calle, y la última calle de todas, que sería la 3, también tenemos un equipo que termina con la IP 100. Entonces, en este caso es un gráfico donde vemos tres subredes. Esta es una subred, esta es una segunda subred y esta es la tercera subred. Ese rayo que aparece al medio justamente es la conexión entre las tres subredes. Entonces, si yo tengo que enviar información vamos a suponer, de esta computadora a esta computadora, la información va a venir todo por acá, por este caminito, para llegar hasta el final. Y ese camino justamente lo va a hacer utilizando dirección IP origen. Vamos a suponer que se origina en la 3100, va a ir con dirección IP origen 192.168.3.100 destinado a la 192.168.1.100. Cuando se produce la respuesta, bueno, se invierten las direcciones IP. Origen es la 1.100 y destino la 3.100. Como dice ahí, bueno, identifica unívocamente un equipo dentro de la red. También el router tiene una dirección IP porque el router o la puerta de enlace predeterminada, en este caso es el 1. Yo tengo que tener alguna forma práctica de saber dónde está el router cuando quiero conectarme contra internet. Obviamente que le va a enviar la información al router. Entonces, continuamente voy a estar conectado entre el router. Que me estaba quedando sin batería. Entonces, es uno de los parámetros que necesita el equipo conocer. Acá está el ejemplo donde yo les digo, bueno, hagan una equivalencia con una casa específica que está en una calle determinada. Una dirección IP, como dice acá, está conformada por un conjunto de 4 números, cada uno de los cuales puede oscilar entre 0 y 255. El valor que tiene cada uno de estos puede ir entre 0 y 255, tanto en la dirección IP, en la máscara de su red, o en cualquier dirección IP que yo esté manejando. Bueno, tenemos dentro de la dirección IP la parte de red y de host. Ahí hace una equivalencia entre la calle, sería la dirección de red, y acá menciona código postal, yo diría el número de la casa, sería la dirección del host.
La dirección IP del host no puede repetirse, no puede haber dos equipos que tengan la misma dirección IP, porque si no, bueno, cuando se tiene que entregar un paquete, ¿a quién se lo va a entregar? ¿A una o a otra? Esto es lo mismo que en una casa no puedo, en una calle no puedo tener dos casas con la misma dirección. Después se forman lo que es la parte de clases de direcciones IP. Acá nosotros vemos acá abajo los 4 valores, 1, 2, 3, 4, los 4 valores de la dirección IP, estos 4 valores de la dirección IP que, como ya dijimos, puede ir entre 0 y 255. De acuerdo al... Yo puedo armar distintas clases de redes de acuerdo a la cantidad de combinaciones para equipos que yo necesite. La clase C, está acá, me permite 254 equipos por red. La clase B me deja 65.000 y la clase A 16 millones de equipos por red. ¿Eso por qué? Porque justamente de acuerdo a la cantidad de números de bytes, que yo esté usando, si yo acá uso solamente para identificar la casa, lo que sería la casa, yo voy a arrancar 0, va a estar utilizada entre 1 y 254. Broadcast, 0 se va a usar para la red. Y entre 1 y 254 yo lo voy a utilizar para los distintos equipos que tengan en la red. Yo voy a utilizar este rango para darle a los distintos equipos. La 0 está reservada, como habíamos dicho, para la red y el 255 para broadcast. Entonces yo puedo usar de 1 a 254. En este caso yo tengo la 1, la toma el router. En la casa de ustedes, si ustedes hacen un ipconfig, va a ser exactamente lo mismo. O sea, los TP-Link normalmente vienen con 0. El tercer byte puede ser 0 o 1. Y después van a tener el último valor, va a ser el que va a tener la computadora de ustedes, el celular de ustedes y demás. Entonces esto se va a repetir igual que acá, y la IP, la 1, normalmente la toma el primer equipo que arranca en una red, que en este caso es el router. ¿Qué es lo que pasa? Si yo, en vez de usar el último para combinaciones de host, uso estos dos últimos valores, yo voy a tener 256 combinaciones de acá por las 256 combinaciones de acá, voy a tener 65.000 hasta 65.000 equipos. Es como que voy a usar los dos primeros valores para las calles y estos últimos dos valores para los equipos. Entonces, salgo de una clase que me permite 256 IPs totales, donde saco la primera y la última, voy a una calle que puedo tener hasta 65.536 IPs. Siempre restando la primera y la última para la dirección de red y broadcast. Entonces, una clase donde yo use estos dos
estos 2 bytes me deja 65.536. Y si en vez de usar 2 bytes uso 3 bytes, esto también lo multiplico por 256. Vamos a hacer 256 por 256 por 256. Me va a dar los 16 millones que menciona acá. Según la clase, es como que fueran distintos tipos de redes, donde en una yo dejo el primer valor en la clase A, yo dejo el primer valor reservado para la red y lo otro para combinaciones de host, los 3 últimos bytes. En la clase B yo tengo 2 bytes para direcciones de red y 2 bytes para combinaciones de host. Y en la clase C, que es la que usamos normalmente en la casa nuestra, o sea, los TP-Link vienen con ese tipo, uso los 3 primeros bytes para la dirección de red y me deja el último para combinaciones de host. ¿Por qué? Porque con 254 equipos, normalmente en un hogar no voy a precisar mucho más. Voy a tener 2 o 3 computadoras y 4 celulares. Por poner un ejemplo, tengo 9 equipos y algún otro dispositivo, o sea, estaré, quizás no llego a los 10 dispositivos en el hogar. Entonces, tener 254 IPs libres me alcanza y me sobra. Hay un programita. En la red, pscanner, este programita, si pueden, bájenselo. Creo que sí, ocupa 20 megas más o menos y les va a permitir, o sea, ver un poquito más en profundidad. Yo no me acuerdo si lo tengo ahí instalado. No. Ver los equipos que tienen instalado ustedes en sus casas, las direcciones IP y las direcciones MAC que tienen cada uno de los equipos. Una vez que lo bajan, lo ejecutan, lleva un instalador, aceptan el acuerdo. En este caso el programita ni bien se ejecuta, me va a decir, o sea, va a servir para escanear la red y en este caso la dirección IP, o sea, que va a escanear es entre la 192.168.1.1, o sea, arrancando desde esta IP, va a llegar hasta la 254. Entonces, después se los voy a poner ahí como un trabajo práctico para que lo corran en la casa de ustedes y por ahí ya tengan esta data de saber qué equipos hay conectados en la red
de cada uno de de las casas. Hay otro que es Angry. Angry P Scanner. Este es otro escáner que también es ORG, o sea, es de libre uso. También es otro programita que pueden llegar a utilizar. Claro, este lo único que necesita Java, así que no sé si por ahí va a funcionar. Bueno, ya bajamos Java con el Open Project, así que... Sí, pero a veces como que Java... Ah, sí, el de 32 bits funcionó bien. Cualquiera de los dos pueden llegar a utilizar para detectar más que nada los distintos equipos que hay. Le dan comenzar y ya hacen un escaneo. Profe, entonces va a haber un trabajo práctico, dijo de esto. Sí. Sí, por ahí lo que vamos, sí, la idea sería eso y hay una plataforma que por ahí yo uso para hacer dibujos. No me acuerdo si lo usamos con ustedes alguna vez, el draw.io. No. Esta es... no me suena. No, creo que no. Con nosotros, por lo menos. Esta es una plataforma en la nube que me deja hacer distintos tipos de diagramas de red. O sea, es para hacer dibujos con distintos objetos. Acá, por ejemplo, tengo de red, donde yo puedo, por ahí cuando tengan que hacer dibujos con, qué sé yo, si tienen que hacer algún dibujo de cómo está la red o incluso acá, bueno, tienen laptop o celulares, cuando tienen que hacer una representación gráfica, o sea, pueden llegar a usar incluso ahí lo van. Está bueno para justamente hacer los gráficos de dispositivos que haya en cada una de las. En este caso lo vamos a hacer con cada uno de los hogares. Entonces la idea sería en ese trabajo práctico vamos a hacer un gráfico de este estilo. Acá cuando arrancan uno nuevo, buscan lo que es la parte de network. O si quieren empiezan con uno en blanco. Y después agregan lo que es la parte de... Acá en la parte de abajo, More Shapes, aparece distintos dibujos que pueden llegar a utilizar. Entonces normalmente, qué sé yo, puedo agregar de iOS, algo de networking, o redes, oficinas. Tiene para hacer un montón tiene hasta para hacer diagramas eléctricos, planos de planta, signos, iconos de web.
Por ejemplo, yo ahí voy agregando y acá tengo todos los... Es todo en la nube, entonces ustedes pueden ir haciendo los diagramas. A ver, vamos a buscar lo que es Network. Acá en lo que es red, bueno, es lo que vimos recién, donde yo puedo ir arrastrando. Pueden poner, bueno, esto sería lo que fuera el router, por ejemplo el módem. Acá tenemos uno con la red inalámbrica. Entonces la idea sería que hagan un diagrama donde por ahí pongan lo que es la dirección IP y la MAC address me interesaría de cada uno de los dispositivos que tienen en la red. Tienen para hacer un montón. Bueno, por ahí investiguen y... Esto incluso permite guardar los diagramas, hasta lo pueden conectar, por ejemplo, a la nube, al drive de la nube, tanto de Google, OneDrive, Dropbox, Git. Está bueno. Y después, bueno, lo exportan como JPG o PDF, HTML. Normalmente lo que van a usar es PNG, JPG o PDF. Pero está muy bueno porque tiene muchas librerías de símbolos, así que les puede servir para vamos a ver, Android. Son todas librerías online que Clipart, acá tenemos computadoras, incluso son lindos diseños. Bueno, pero sí, yo después entonces les armo ahí eso. Vamos a hacer un trabajo práctico donde van a tener que sacar la información de la red, identificar los distintos equipos y todo eso mapearlo en un gráfico de red, que después, bueno, si quieren lo exportan y lo suben al trabajo práctico.